Darién, una selva que traga almas. Y volvemos a hablar de los niños, volvemos a hablar de los más vulnerables. En este caso, en lo que constituye la ruta migratoria más peligrosa de las Américas y una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Se estima que 1 de cada 5 de los migrantes que encaran la ruta del Darién son niños. Y esta es la estimación más conservadora porque las cifras de 2022 hablan incluso de un número mayor. Claro, ¿qué pasa en el Darién? En el Darién no hay ley, o quienes imponen la ley son grupos criminales. Y esto ha llevado a que se reporten desapariciones de personas en general y de niños en particular. Vamos a establecer ahora el contacto con Alexander Valera y Jessica Hernández. Son venezolanos, son padres de un chiquito desaparecido en la selva del Darién en 2022. Ellos han hecho una denuncia y por supuesto reclaman que se siga buscando a su hijo. Vamos al contacto ya mismo con ellos. ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes. ¿Nos escuchan? Buenas tardes. Bueno, les agradezco el contacto. Quizás tenemos algún problema en la conexión porque entiendo que ustedes ahora están en Venezuela y a veces tenemos algunas complicaciones con la conectividad, pero vamos a escucharlos para que nos puedan contar su historia. Bueno, ustedes son... Buenas tardes. Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. ¿Ustedes cuándo comenzaron el trayecto del Darién? Comenzamos el Hola. 10 Sí. de octubre. El 10 de octubre. ¿Cuántos días estuvieron en el Darién? ¿Cuántos niños llevábamos nosotros? ¿Cuántos días estuvieron? ¿Cuántos días? Sí. Sí, tuvimos 4 días. 4 días en el Darién y fueron con sus 3 hijitos. Sí, estábamos con nuestros 3 hijos. ¿Y qué pasó allí? Bueno, pasó que lamentablemente tuvimos que confiar en una persona porque eran 3 niños y yo traía uno en un bolso, mi esposo traía a mi hijo de 10 años también, un bolso, y de verdad que los caminos son horribles, Claro. son difíciles y tuvimos que confiar en Dios y, o sea, en una persona que supuestamente se ofrecía a ayudarnos, pues, que se ofrecía a ayudarnos, y eso fue al tercer día. Tuvimos que ceder porque de verdad estamos cansados físicamente, mentalmente. Cedimos a que la persona nos ayudara, pero le dijimos a esa persona que por favor no se alejara, ni se adelantara mucho, ni nada, que fuera ahí a par con nosotros. Le pedimos que por favor, si había algo peligroso, que nos esperara, que no podía tomar decisiones por nuestro hijo, que teníamos que tomarlas nosotros mismos. Y esta persona no nos hizo caso y se adelantó mucho, se adelantó demasiado, tanto que no pude alcanzarlo ese día. Tuvimos que acampar en un sitio donde el río ya estaba muy alto, que estaba lloviendo. Tuvimos que acampar ahí. Un día dormimos sin nuestro hijo, le pedíamos mucho a Dios que estuviera bien. Al siguiente día nos levantamos temprano y caminamos bastante, nos rompimos los pies tratando de alcanzar a nuestro hijo. Y cuando llegamos a un campamento llamado Come Gallina, allí ahí empecé a gritar el nombre de mi hijo, empezamos a gritar el nombre de mi hijo, no salía. Allí estaba la persona no me quiso dar la cara, la persona decía desde lejos, hacía gestos con la cara que no. Y una de las otras 2 personas que andaban con él, de los otros 2 personajes que eran hombres que andaban con él, me agarró por los hombros y me dijo que lo sentía mucho, que mi hijo se lo había quitado de las manos
de los hombros el río, que el río se le creció mucho y se le había quitado de las manos a esta persona que llevaba a mi hijo. Y entonces nosotros nos devastamos en ese momento, no hallábamos qué hacer. Este, lamentablemente sucedieron así supuestamente las cosas. Después de eso, eh, nosotros tuvimos que dormir ahí ese día, no nos dejaron llegar a las autoridades. Esa persona llegó antes que nosotros, mucho antes, supuestamente llegó el Claro. día anterior, llegó aquí. Y esa persona no buscó ayuda, no buscó a nadie. Eso es lo que nosotros hallamos raro, pues. Hemos Alexander, buscado. ustedes lo que creen es que esta persona participó o quizás entregó a su criatura a alguna organización criminal, pero que su hijo fue víctima de trata o de un secuestro. Algo así pensamos, ¿por qué lo pensamos? Porque hay muchas cosas raras. Nosotros hemos publicado por redes sociales siempre lo que es la pérdida de nuestro hijo y hemos tratado de buscar respuestas, pues, y nadie fue testigo de eso. Nadie. De que al chiquito se lo hubiera llevado el río, digamos. Exactamente, nadie fue testigo de eso. Y les soy sincero, habían 1000 personas cruzando el Darién cuando eso Sí. pasó. Era imposible que ellos estuvieran solos en un momento de eso. En un cruce o algo, era imposible que ellos estuvieran solos, siempre había gente, siempre, nosotros nunca estuvimos solos tampoco, siempre había gente a nuestro alrededor, entonces no hay testigos de nada. Entonces a estas personas, nosotros luego de poner la denuncia a la Fiscalía General de Darién, que también pensamos que no hicieron bien su trabajo, que no realizaron bien su trabajo, no hicieron nada para conseguir a nuestro hijo. Estas personas supuestamente están investigando e interrogan a estas 3 personas. A estas 3 personas las meten en un cuarto, a los 3 juntos, ni siquiera toman uno por uno. Los meten a los 3 juntos en un cuarto y entonces ellos todos dan su versión. Entonces resulta que yo le pregunté al fiscal que qué iba a pasar con estas personas, porque nosotros no habíamos hecho una búsqueda. ¿Qué pasa con estas personas? Porque estas personas son las únicas que saben lo que pasó en realidad con mi hijo. El fiscal nos dijo a nosotros que él no tenía pruebas para dejarlos a ellos detenidos ni nada por el estilo. Entonces yo le dije, ok, tú no tienes pruebas, pero tampoco tienes pruebas de que mi hijo se lo haya llevado al río. ¿Entiendes? Entonces es su palabra de ellos contra la mía. Es ¿verdad? muy terrible lo que contás, Alexander. Voy a recapitular para quien se esté sumando ahora y vamos a poner la foto de su hijo en pantalla para que cualquier persona que pueda facilitar información, por supuesto, hay una denuncia en Panamá. Esta es una criatura que viajaba con estos 2 papás que están en diálogo con nosotros, Alexander y Jessica. Según lo que nos contaba Alexander, ellos le piden a una persona que se ofrece a ayudarlos a llevar a su tercer hijo, porque en el Darién los papás, además de cargar los bolsos, tienen que cargar a sus hijos por caminos que pueden ser dificilísimos, imposibles prácticamente de hacer. Le piden a esta persona que permanezca cerca, se va alejando en el camino, en la trocha, en el camino de selva, que realmente, para que se entienda y para ponerlo en contexto, es muy, pero muy complicado. Bueno, esta persona se adelanta y termina su hijo desaparecido. Lo que refiere esta persona a la que ponen en cuestionamiento o sobre la cual tienen muchas preguntas los papás de esta criatura, lo que dice es que mientras cruzaba un río, al nene lo arrastró la corriente. Pues no hay ninguna prueba de que eso haya sucedido, no se encontró el cuerpo de la criatura y tienen muchas dudas estos 2 papás con los que estamos dialogando sobre si su hijo no ha sido víctima de trata o de un secuestro. A ver, lo que les quiero preguntar a Alexander y Jessica es ¿qué ha hecho ustedes? Es realmente muy difícil conversar sobre esto porque yo entiendo que además la situación debe ser desesperante para ustedes. Les quiero preguntar sobre la denuncia concretamente. ¿Ustedes creen que la Fiscalía del Darién no hizo lo suficiente? ¿Cómo siguieron? Seguramente ustedes llegaron a Metetí, no sé dónde llegaron en Panamá para poder radicar nuevamente una denuncia. ¿Cómo fue? Nosotros, eso pasó el día 14. Nosotros llegamos al campamento donde nos dieron la denuncia el día 15. Y el día 16
fue que no pudimos llegar a las autoridades. Ese día se hizo la denuncia. Al siguiente día se le hizo el interrogatorio a estas tres personas. Y luego de eso, como le dije, a esas tres personas las dejaron en libertad. Eh, Ujú. Bueno, ahí tuvimos un problema con la señal. Veníamos teniendo algunas dificultades en la comunicación antes. Realmente es muy, pero muy difícil conversar sobre un caso de este nivel de atrocidad. Les quiero contar algunos datos sobre los niños del Darién. Las imágenes que están viendo son de las cámaras de David Santisteve y Juan Pablo Chávez cuando nosotros íbamos meses atrás. Más de 30.000 niños cruzaron el Darién entre enero y octubre de 2022. Más de 30.000 niños. Esto es lo que pasa en un lugar sin ley, donde, por supuesto, operan grupos criminales. Hay una investigación en curso con respecto a la situación de este niñito venezolano. Pero, claro, el Darién es ese agujero negro donde nadie controla, donde nadie vela por los derechos fundamentales de estas personas, a tal punto que hay dos papás que están desesperados porque alguien les diga quién se llevó a su niño, porque las explicaciones de esta persona que supuestamente iba a ayudarlos no les alcanzan. Y esto es lo que pasa también en los lugares donde no hay ley y proliferan las organizaciones que se valen de la desesperación de los más vulnerables de América Latina. Es un infierno de nunca acabar, es un infierno que acumula un círculo más. Y por supuesto es un infierno que parece tragarse almas, ¿no? A ver, vamos a ir al contacto con Juan Papier. Juan Papier es subdirector de Human Rights Watch para las Américas. Human Rights Watch es una organización que ha trabajado mucho sobre esto. El Darién es, para que se entienda claro, el Mediterráneo de América Latina. Es la ruta migratoria más peligrosa, es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, no solamente de nuestra región. Juan, ¿qué pasa con los migrantes en el Darién y qué pasa con los niños en el Darién? Carolina, gracias por la invitación y por tu compromiso con este tema que es tan duro. La historia que nos cuenta Alexander, que nosotros la conocimos hace unos meses, es realmente desgarradora y lamentablemente es una de las muchas historias muy duras que pasan en el Darién. Apenas este año, en enero y febrero, han cruzado 16.000 menores de edad la selva del Darién. Y la cifra está aumentando. Normalmente, cerca del 20% de los que cruzaban el Darién eran menores de edad. Este año van el 34%. Estamos hablando de menores de edad que caminan durante días en una selva con condiciones donde arriesgan su vida, donde hay grupos criminales que les roban a los migrantes, que abusan sexualmente de las mujeres. Es decir, aquí puede pasar cualquier cosa. Los migrantes están a la buena de Dios. Yo acabo de volver a esta zona y muchos nos decían, cuando cruzamos vimos gente muerta, vimos cadáveres. Nos decían entre 2 y 15 cadáveres que veía cada persona al cruzar esta selva. Son condiciones muy graves donde la protección y el acceso a la justicia realmente son muy escasos. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Sigue repitiéndose la misma situación, el mismo patrón. Pese a darle visibilidad a esto, nada parece cambiar, ¿no? Nosotros hemos escuchado y hemos mostrado testimonios, los que podemos dar fe, gente con la que hemos dialogado que dice, vi a un papá ahorcarse porque el río arrastró a su hijo o porque perdió a su hijo. Es realmente dantesco lo que sucede en el Darién. Mucho tiene que ver con ese territorio de nadie que es el Chocó colombiano, ¿no? Porque por ahí pasan y entran a la selva como si nada, ¿no? Con la anuencia y el desarrollo, entre comillas, del negocio por parte de los grupos criminales. Pero después, ¿qué pasa en Panamá, Juan? Recientemente ustedes han denunciado algo sobre las condiciones de los migrantes en Panamá. Mira, Carolina, las condiciones de los migrantes en Panamá son en muchos casos indignas. Lo que ha pasado recientemente es que muchos estaban represados. Hubo un accidente en uno de los buses, en uno de los colectivos, a los que el gobierno de Panamá obliga a los migrantes a subirse para ir hacia Costa Rica. Murieron 42 migrantes en este accidente. Y cuando Panamá inspeccionó los buses, descubrió que de los 60, apenas 13 cumplían con los requisitos mínimos para movilizar migrantes. Es decir, que el gobierno de Panamá estaba movilizando población migrante en colectivos que no cumplían con las condiciones.
y durante varios días no hubo colectivos para movilizar a las personas y se quedaron hacinadas en centros migratorios o en comunidades indígenas. Yo estuve ahí, la gente no tenía a dónde hacer sus necesidades. El médico con el que conversamos nos decía, estoy atendiendo a 250 personas por día y me estoy quedando sin medicamentos básicos como ibuprofeno. Los migrantes se estaban quedando sin dinero, son personas humildes a las que les roban en el camino y que una vez que llegan a Panamá tienen que pagar por todo, hasta por cargar el teléfono. Sí. Y las personas que les ofrecen plata a través de servicios como Western Union les cobran unas comisiones descomunales del 20%. Es decir, las condiciones se estaban poniendo muy, muy difícil para esta población migrante y esta situación estaba muy cerca de salirse de control. Ahora han aparecido más buses, pero podemos salir de esta crisis coyuntural, pero realmente lo que hay de fondo aquí es una crisis de derechos humanos en esta selva y los números de migrantes que cruzan son cada vez mayores, es decir, hay cada vez más personas en riesgo al cruzar esta frontera tan peligrosa. Bueno, quiero retomar, Juan, te pido por favor que te quedes en línea con nosotros. El contacto con Alexander Valera y Jessica Hernández, que son los papás de un chiquito desaparecido en el Darién. Alexander, bueno, primero agradecerles a vos y a Jessica por este contacto y por el esfuerzo de hablar con nosotros. No sé si ahí pudimos retomar la comunicación. Quiero darte unos minutos también para mandar un mensaje, quizás a quien no entienda el infierno por el que están pasando ustedes. Entiendo que han decidido o han tenido que regresar a Venezuela con sus otros hijos. Mandar un mensaje, quizás incluso a las autoridades que puedan estar viendo esto en Panamá, sobre la situación de ustedes y sobre la situación de otros papás que quizás no conocemos. Bueno, yo lo que le puedo decir a las personas es que traten de no... ¿Ahí te perdimos el audio? Ahí está. De que no hagan eso. Eso no tiene sentido meter a sus hijos en eso. Es un error. Y lo que le pido de todo corazón a las autoridades de Panamá es que nos ayuden a conseguir a nuestros hijos, que nosotros estamos desesperados por conseguir a nuestro hijo, que hagan todo lo posible, que nosotros no tenemos dinero, nosotros no tenemos recursos, ni nada, pero les suplicamos, les rogamos que nos ayuden, por favor, que nos ayuden a conseguir a nuestro hijo. Bueno, Alexander, vamos a dar el nombre completo de la criatura. Realmente no sabemos dónde puede estar porque en ese territorio de nadie que es el Darién, la verdad que no sabemos qué pudo haber sido de él, porque además ustedes tienen muchas dudas sobre la historia que cuenta la persona que supuestamente cruzaba con él. Pero les pido que nos den los datos completos, el nombre completo de la criatura y también datos que puedan ser importantes para alguien que pueda aportar información, que pueda estar viendo esto y que puede dar información. Bueno, mi hijo se llama Ignacio Alexander Isaac Valera Hernández. Y mi hijo, ese día que supuestamente sucedió eso, mi hijo llevaba un suéter amarillo que tiene un puma aquí de frente, tenía unos zapatos verdes, Nike, y tenía un pantalón negro con franjas rojas y franjas blancas a los lados. Okay. A los lados. ¿Cuántos años tiene ya él? ¿6? Tiene 6 años. 6 años. Perfecto. Bueno, la verdad que yo les agradezco la entereza para poder dialogar con nosotros. Entiendo que que están de vuelta en Venezuela. Quieren volver a intentar migrar, por supuesto, no por el Darién, pero quieren dejar el país. Entiendo. Sí, porque la situación acá es fuerte también, pero volvimos acá porque temíamos que nos volviera a suceder algo. Temíamos por la vida de nuestros otros hijos,
temíamos por la vida de nosotros, porque nosotros no sabemos si esto se trata de gente muy mala Sí, claro. y entonces quieren hacer un daño por la denuncia que estamos haciendo. Temíamos todo eso, entonces por eso yo tomé la decisión de venirnos a Venezuela y también para sentir un poquito el apoyo familiar. Familiar, claro. Alexander, Jessica, les agradezco muchísimo por la valentía de denunciar esto, de elegir este espacio en el que, por supuesto, tenemos las puertas abiertas para contar su historia, para pedir por la aparición de su chiquito. Los abrazo desde aquí. Mucha fuerza. Muchísimas Gracias a gracias, ti. gracias. Y ojalá que mucha gente se identifique con esto y que hagan caso, no metan a sus hijos ahí y que por favor nos ayuden a conseguir a nuestro hijo. Dios quiera que sí. Muchísimas gracias.